estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con el titular de Sinopsis Consultores, Lucas Romero. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Bueno, Lucas, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con la audiencia del podcast. Bueno, me gustaría repasar desde el punto de vista de la imagen de Milei y del gobierno en general los recientes episodios polémicos que tuvimos en este 2025, concentrados mayoritariamente en este mes de febrero. Si me pudieras comentar cómo puede impactar, arranco con el CryptoGate. La confianza de los inversores no parece haber sido tan golpeada. Las caídas de los activos que vimos en la última semana parecen tener más que ver con el menor apetito de riesgo de los inversores a nivel global, pero aún así los precios de los bonos no han caído tanto en lo que va del año, son caídas del 5% aproximadamente. Pero ¿cuáles son las principales conclusiones que sacas en términos del impacto de este escándalo? Sí, como lo decías, han pasado muchas cosas importantes en estos últimos días, en estas últimas semanas. Particularmente el caso del escándalo con el token Libra ha sido, sin lugar a dudas, el más riesgoso y peligroso para este gobierno, porque es un episodio en donde el presidente aparece involucrado con responsabilidad objetiva sobre el hecho. La justicia determinará si hay responsabilidad subjetiva sobre el asunto, pero en todo caso, un evento que amenaza la autoridad presidencial en tres planos bien estructurales de la autoridad presidencial, que son la credibilidad del presidente, la honestidad del presidente y la inteligencia del presidente. Como bien vos lo decís, los mercados parecieran haber no tenido mucha preocupación sobre el asunto. Ahora, desde el punto de vista de otros indicadores que hemos venido viendo, particularmente en nuestro caso venimos siguiendo la conversación pública digital, o sea, cuánto se habla y de qué se habla en las redes sociales. En nuestros registros, días después del evento, registramos el pico de menciones de Javier Milei en la conversación pública digital global, es decir, se habló como nunca de Javier Milei, y la clasificación que hace nuestra plataforma de seguimiento de la conversación pública digital por sentimiento nos advirtió que casi en un 80% esas menciones tenían un sentimiento negativo, es decir, se habló como nunca de Milei y se habló mal de Milei. ¿Cuánto puede impactar esto en la imagen del presidente? Bueno, el tiempo lo dirá, porque habitualmente lo que ocurre con este tipo de eventos es que hay que esperar que la sociedad metabolice el episodio, es decir, que recoja toda la información y la evidencia que la escena les plantea respecto de cuál es el rol del presidente en este hecho, y después ver qué impacto tiene sobre su imagen pública. Nosotros todavía no tenemos registros para poder tener un diagnóstico al respecto, pero en todo caso sí es un hecho que seguramente va a condicionar la forma en que la gente mira al presidente a partir de este asunto, pero no quiero dejar de soslayar en este aspecto que este ha sido un presidente elegido para que le resuelva los problemas económicos a los argentinos, con lo cual, digamos, el aspecto medular que acompaña la composición de imagen del presidente está vinculado a los resultados económicos, y allí por ahora vienen siendo buenos en el sentido de ofrecer estabilidad macroeconómica, desaceleración de la inflación, dólar quieto. Son tres indicadores muy sensibles para la opinión pública, así que veremos cuánto de esto ayuda a mitigar el impacto negativo del escándalo Libra. Tenemos un gobierno que se maneja con el criterio es decir, se agarra de lo que considera que fue cierta tibieza de la experiencia Macri para decir que para luchar contra el kirchnerismo hay que tratarlo con su propia medicina, ¿no? ¿Eso está generando un núcleo duro, al igual que tuvo Cristina, que haga lo que haga, escándalo que tenga, lo va a seguir apoyando? Sí, es interesante el encuadre que planteas en la pregunta, porque algo de eso efectivamente está ocurriendo. Este es un presidente minoritario que surge de un apoyo inicial del 30%, que es lo que sacó Milei en la elección general, cuando toda la oferta electoral estaba sobre la mesa. Y es un presidente que ha tenido una estrategia de las típicamente populistas, de fracturar la opinión pública en dos, de tratar de presentar la escena en una interpretación blanco-negro para tratar de apropiarse de una de esas mitades, y buena parte de la estrategia tuvo que ver con esto que mencionás, ¿no? Señalar que, bueno, para confrontar con aquello que ese núcleo de votantes que lo transformó en presidente a Milei rechaza, ese 55,7% que lo eligió en la segunda vuelta, bueno, para consolidar
el nivel de apoyo sobre ese electorado, bueno, ha focalizado mucho en la confrontación con eso que ese público rechaza para tratar de adueñarse de esa mitad, una mitad que en principio no le pertenecía, pero que lentamente fue consolidando como base de apoyo. Hoy tenemos proyecciones de intención de voto hacia el oficialismo que se acercan más al 40% que al 30%. Es decir, el gobierno y el propio Milei ha expandido un poco su base de apoyo, pero claro, para lograr sostener estos niveles de apoyo va a requerir que el gobierno siga ofreciendo resultados económicos, porque uno puede plantear el argumento de la ausencia de tibieza o de la firmeza para confrontar contra aquello que esa base electoral rechaza, pero va a necesitar estar acompañado de resultados. Por eso la pregunta ahí a hacerse es cuánto de esta actitud del presidente, que en estas últimas semanas ha venido deteriorando el clima político, puede contribuir a que el presidente logre resultados, siendo este un presidente que necesita avanzar con muchas reformas, ¿no? Ahí pareciera ser la sábana corta. Yo me muestro firme y confronto contra aquello que sé que mi base electoral rechaza, pero esa confrontación puede empeorar o descomponer la naturaleza del proceso político y me puede limitar en mi capacidad de acción para ejecutar mi programa de gobierno. Ese es el trade-off que pareciera estar administrando la estrategia del gobierno. Y bueno, veremos cuánto de lo que el presidente pretende hacer va a poder hacer en un clima de político un poco más crispado del que teníamos al comienzo del ciclo. Por lo que decís, mirando más allá del núcleo duro, por el momento al menos para el general del electorado, se prioriza más la satisfacción por la baja de la inflación, la mejora en el consumo reciente y la actividad, y obviamente la estabilidad cambiaria. ¿Eso mata la polémica de Libra? Eso probablemente ayuda a mitigar y a contener el impacto negativo del hecho. Cuando uno responde frente a una pregunta, ¿qué imagen tiene el presidente? Muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Lo que hace es una simplificación de una observación muy compleja de hacer. Entonces puede ser que la gente evalúe negativamente la actitud del presidente en relación a este escándalo, pero que viendo resultados económicos positivos prefiere inclinarse por tener una imagen favorable de quien está resolviendo esos problemas. Esto no es nuevo, esto ya ha ocurrido en el mundo y en la Argentina. Esto de solapar o minimizar aspectos negativos de un proceso que está ofreciendo resultados positivos por otro lado. Entonces, creo que la estrategia del gobierno fue la de fugar hacia adelante, no tenía explicaciones para demostrar o explicar, valga la redundancia, qué hacía el presidente tuiteando lo que tuiteó ese viernes 14 de febrero a las 7 de la tarde. Entonces prefirió avanzar y tratar de cambiar los temas de la agenda pública y, bueno, seguir ofreciendo resultados positivos desde lo económico. La pregunta ahí es, ¿cuánto de esos resultados positivos de lo económico necesitan otro clima de diálogo político y de convivencia política para que el presidente pueda seguir dando resultados, ¿no? Y lo digo particularmente pensando porque una de las inquietudes que pareciera uno recoger de parte, por ejemplo, del Fondo Monetario es, bueno, ¿qué nivel de consenso político hay en la Argentina respecto del programa económico? Porque no nos alcanza con la voluntad o la determinación del presidente, queremos que haya mucho apoyo político a este rumbo que ha elegido la Argentina en materia económica, y es ahí donde aparecen las dudas y las inquietudes, ¿no? ¿Cuánto de esta confrontación no perjudica la capacidad que tenga el gobierno de darle plafón político a su programa económico? ¿Y cuánto se puede extrapolar de las experiencias de los primeros mandatos de Bolsonaro y de Trump, ¿no? Porque no reeligieron, a pesar de que no tuvieron mayores inconvenientes en la economía, pero me pregunto si su estilo, muy parecido al de Milei, terminó jugando en contra al final en términos de una reelección. Bueno, yo te diría dos cosas en esa línea de comparación que planteas, ¿no? Pareciera ser que los casos de Trump y de Bolsonaro invitan a pensar que hay veces que conviene ser muy consciente respecto de qué es lo que se puede hacer y qué no. O sea, qué es lo que uno dispone para hacer qué cosa, porque a veces el exceso de pretensiones respecto de lo que se quiere lograr muchas veces termina perjudicando el objetivo general. Lo pongo concretamente en términos de Milei. ¿Cuánto de la batalla cultural puede Milei perseguir con estos recursos políticos si es que efectivamente pretende cambiar el sistema de valores de la cultura argentina? ¿Y cuán inteligente es intentar dar esa batalla en este contexto político? Pero permitime hacer una salvedad,
porque esta comparación puede ser interesante hacerla, pero me parece que no es viable hacerla. ¿Por qué? Porque los dos casos que mencionas estuvieron cruzados por un evento muy excepcional y muy determinante de la dinámica política de esas dos administraciones, que fue la pandemia. Los dos presidentes gobernaron en un contexto muy excepcional, muy extraordinario, y eso pudiera haber impactado en los resultados. Entonces, Claro, ensucia el análisis un poco. ensucia el resultado final porque algo de eso pudiera estar afectado, sobre todo en el caso de Trump, ¿no? Que tuvo una actitud muy particular con la pandemia, que fue muy cuestionada en ese momento, produciendo muchos resultados negativos en términos de muertes en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, yo diría, no sé si es utilizable la comparación, pero sí nos sirve para reflexionar o pensar sobre esto, ¿no? Cuán inteligente es ir más allá de las posibilidades que tiene un presidente en términos de los objetivos que se plantea, y creo que aplica el caso de Milei en relación a su batalla cultural, ¿no? Pareciera ser que no es una decisión inteligente perseguir esa batalla cultural en un contexto donde está enfrentando un desafío económico muy complejo en condiciones políticas muy poco propicias. Y Lucas, pasando a un episodio más reciente, quería consultarte si ves un impacto limitado al ser un tema más bien de nicho, o sea, la gente que se preocupa y se informa por el plano más internacional, la votación de Argentina en la ONU, o la abstención, mejor dicho, por el tema de Ucrania, alineándose más con la postura actual de Estados Unidos de terminar la guerra y negociar con Rusia, que con lo que está apuntando Zelensky en Ucrania. Yo diría, acá hay una política exterior muy particular de este presidente, que responde a un criterio casi exclusivo, que es el alineamiento que el presidente ha propuesto hacia Estados Unidos y hacia Israel de parte de la Argentina. El costo que tiene definir o delinear la política exterior en base a ese criterio tan poco consistente, en virtud de lo que debe guiar la política exterior de un país, que es la defensa de los intereses nacionales. Lo que puede ocurrir es que esto vaya repercutiendo en una mala reputación de la Argentina en el mundo, en su relación con el resto de los estados, porque cuando uno tiene una conducta inexplicable, termina perdiendo credibilidad. Y creo que la Argentina ha venido perdiendo credibilidad frente al resto de los actores del concierto internacional, precisamente por actitudes y conductas ciertamente inexplicables. Yo digo, agregaría incluso actitudes con el presidente argentino ausentándose del acto de asunción del presidente electo en Uruguay, un país con el que la Argentina tiene una historia y vínculos larguísimos de gran calidez y estrechez, y que el presidente someta a, digamos, criterios ideológicos la actitud de vinculación con países tan importantes para la Argentina como los países vecinos de la región, bueno, termina alimentando de mala reputación la política exterior de este presidente. Y creo que a la larga el costo pudiera sentirse, sobre todo porque tenemos acá muchas necesidades de que los países nos ayuden en muchos aspectos. Particularmente voy a poner uno concreto, que es el rol de los países que integran el board del Fondo Monetario, que tienen que acompañar a la Argentina con esta propuesta de programa económico. Entonces, creo que, digamos, yo no deslizaría una reflexión respecto a que es un aspecto menor. Me parece que la acumulación de actitudes de este tipo pueden ser muy perjudiciales para la credibilidad que tiene la Argentina en el mundo. Pues Ariel Lijo por decreto, frente al rechazo de cámaras empresariales y gran parte de la oposición. ¿Qué costo ves ahí para Milei? Bueno, un costo peligroso también, ¿no? Es una decisión, digamos, que no tiene buenas explicaciones. Uno no entiende por qué Milei decide avanzar de un modo que pudiera ser considerado legal. Esto está muy discutido por la doctrina jurídica respecto de si el presidente puede designar en comisión jueces de la Corte por decreto, pero que claramente no tiene la legitimidad que se requiere para que Milei pueda convencer al mundo, a los agentes económicos, de que en la Argentina hay un respeto al marco institucional y al funcionamiento de las instituciones, y sobre todo a la división de poderes. Este es un presidente que está gobernando por segundo año consecutivo sin un presupuesto, y ahora le suma este aspecto que baja la calidad institucional del proceso político. Y estos son factores que intervienen en la evaluación que los agentes económicos hacen de la Argentina como oportunidad de inversión.
Evidentemente queda claro que el presidente está decidido a asumir este costo, porque yo no creo que sea un costo no percibible por el presidente, pero evidentemente quienes lo asesoran o el propio presidente entienden que la conformación de una nueva Corte Suprema con la integración de estos dos jueces que propone el presidente es necesaria para asegurarse un contexto jurídico propicio para el éxito del programa político y económico del presidente. No encuentro otra explicación que esa y me parece una explicación insuficiente para pagar semejante costo, no solo por el perfil y la reputación del candidato propuesto, en particular de Ariel Lijo, con todas las acusaciones que ha tenido el juez de conductas indebidas en su rol de juez federal, sino por el procedimiento elegido, ¿no? Veremos cuánto de esto, de vuelta, afecta la reputación de esta administración, pero no pareciera haber explicaciones suficientes para pensar que el presidente tenía, sentido para inclinarse por decidirse por esta decisión de designar por decreto a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo. Parece curioso, de todas formas, que pese a lo trabado que estuvo el trámite en el Congreso, al mismo tiempo grandes referentes de la oposición tienen mucho prurito a la hora de criticar de forma individual y personal a Ariel Lijo. Hay algo que no nos estamos enterando en el trasfondo de todo esto, parece, ¿no? Lo que pasa es que parte de los vicios que tiene este juez es precisamente que ha logrado construir un sistema de relaciones políticas muy profuso con muchos sectores de la política, no necesariamente por buenas razones esos vínculos, y esto hace que uno pueda comprender y entender por qué hay muchos sectores de la política que no enarbolan una crítica muy contundente hacia la calidad de este candidato propuesto por el presidente. La primera reflexión que ocurrió en la Argentina cuando se conoció la nominación del hijo es, bueno, si hay un candidato que Milei podría haber elegido que represente más fielmente a la casta judicial, por llamarlo de alguna manera, es precisamente Ariel Lijo, y creo que esto es lo que explica por qué no ha habido tanta resistencia, sobre todo del Senado. Es más, el caso del hijo era el caso que había logrado de los dos el dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos para ser tratado en el recinto. Con lo cual, me parece que ahí está la explicación y habrá que ver qué ocurre con esto, porque tuvimos la designación por decreto, asumió García Mansilla, todavía no Lijo, pero nos falta saber cuál va a ser la reacción del Senado, porque hasta aquí la oposición ha ofrecido poca resistencia a todas las decisiones del presidente que han llevado el proceso de toma de decisión a los límites del marco institucional. Yo puedo mencionar el decreto 70, el DNU 70-2023, o esta misma decisión de gobernar inéditamente por segundo año consecutivo sin presupuesto. No ha habido resistencia política frente a esas actitudes de este presidente. Bueno, veremos si la hay en este caso, porque creo que todavía ahí hay capítulos por ver. Veremos si el Senado no rechaza finalmente el pliego de García Mansilla y qué hace el Senado con el pliego del hijo después de esta actitud del presidente. Así que capítulos por ver para tratar de tener una conclusión definitiva respecto de qué costos va a pagar el presidente con esta decisión. La última, Lucas, ¿cómo cambia tu escenario base, la intención de voto que estabas viendo para el oficialismo en las legislativas, todo este cóctel de episodios que tuvimos en febrero? Bueno, nosotros venimos sosteniendo un análisis muy sencillo de la escena electoral. Nosotros decimos que cualquier cosa que supere el 35% de los votos para el oficialismo va a ser una buena elección, y cualquier cosa que supere el 40% va a ser una muy buena elección. Esos son los dos parámetros o criterios que utilizamos para calificar cómo analizar el desempeño del gobierno en esta elección de medio término. ¿Dónde lo estábamos viendo el gobierno antes de todos estos eventos? Bueno, más cerca del 40 que del 30, o sea, más cerca de una muy buena elección que de una buena elección. ¿Puede esto llevarlo al gobierno al terreno de la buena elección simplemente? Sí, creo que pudiera consolidarlo en ese nivel, entre el 35 y el 40%. Habrá que ver cómo avanza el proceso económico, que es el que creo lo pudiera peligrosamente depositar en un territorio de ya empezar a hablar de una elección regular a mala, si el gobierno está empezando a proyectar una intención de voto inferior al 35%. Por ahora no lo vemos, no nos animamos a sospechar que en nuestro próximo estudio vamos a encontrarnos en esa escena. Creemos que mientras la economía se muestre relativamente estable y ofreciendo resultados, vamos a ver consolidado ese escenario de proyectar al gobierno en una buena elección. Pero bueno, todavía faltan meses para ir a votar aquí en la Argentina, y habrá que ver si no tenemos derivaciones desde el punto de vista electoral. Ahí se está hablando de la posibilidad de que
el índice de inflación de febrero está un poco por encima del de enero. Veremos cómo prosigue esa variable, cómo prosigue la recuperación del consumo de los salarios que mencionabas anteriormente, que son los factores que pudieran dar satisfacción política y buenos resultados electorales para el gobierno. Me parece que la economía va a ser y seguramente será el principal modelador del desempeño electoral del oficialismo, que, insisto, todavía lo seguimos viendo con proyecciones de un buen resultado electoral. Veremos cuánto de esto lo afecta en los próximos meses. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo en serio y estar acá compartiendo tu visión con toda la audiencia del podcast. Nada, siempre es un placer, Fran. Un abrazo grande a todos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.